Ya creo que está saliendo. Así que, bueno, Nicolás Utión, gracias por conectarte este ratito con nosotros para charlar sobre distintos temas. Bueno, te quiero contar a la gente que nos está viendo que Nicolás Utión, está en la ciudad de Gualeguaychú. No sé, te pregunto, Nico, ¿naciste ahí en Gualeguaychú? No, yo nací en Paraná, pero ahora me encuentro, como bien decís, en Gualeguaychú, en la ciudad de Gualeguaychú, con obviamente la tarea, como estuvimos hablando, de construir, de seguir construyendo en realidad el movimiento socialista de los trabajadores en el Frente de Izquierda Unidad, para tener una alternativa de los trabajadores en toda la provincia, así como lo pudimos lograr desarrollar en Paraná. También, bueno, en Gualeguay tenemos una acumulación de fuerzas, en Concordia también tenemos compañeros, en el resto de la provincia, bueno. Ahora estoy en Gualeguaychú haciendo eso y como bien decís, también trabajando de periodista en este momento. Bueno, aparte, o sea que seguramente nos hemos cruzado en alguna oportunidad en la ciudad de Paraná. Estuve viviendo 20 años allá, así que no sé si estudiaste comunicación social, tal vez de ahí de la facultad te tengo. Exactamente, sí. Estoy ya haciendo tesista de la carrera de la licenciatura en comunicación social, por terminar la carrera, como bien decía, así que mi paso por la carrera de grado, digamos, por la facultad, por la UNER, fue en esa misma casa de estudio por la que vos pasás, Fernando. Bárbaro, Nico. Y bueno, también aparte, bueno, ya vamos a estar abordando sobre tu militancia en el movimiento socialista de los trabajadores, pero también sos diplomado en economía, o sea que también tenés, digamos, un abanico de posibilidades para estar charlando, y así que contame cómo es esa experiencia también, o cómo Sí, fue. fue justamente en pandemia hice como bien decís, una diplomatura en Claxo de economía política, en realidad de economía crítica política, con un enfoque más crítico. Yo te escuchaba en la introducción a lo que es la realidad económica que nos hace vivir el capitalismo. Fue una instancia de formación que duró prácticamente un año, en donde, bueno, estudiamos diferentes autores, como bien vos decías, y que nutre también a la formación de la cual yo estoy ligada, de lo que es el periodismo y sin duda es una herramienta más también para, como bien indicabas, brindar una alternativa distinta a lo que es el sistema, el modelo capitalista y justamente la economía, que es algo que está muy en discusión hoy en día por la realidad que nosotros vivimos en nuestro país, en la provincia y obviamente en la ciudad en donde está cada uno de manera particular, por todo lo que es el proceso inflacionario que estamos viviendo, la relación que tenemos nosotros como país semicolonial con los endeudamientos masivos que sufrimos gobierno tras gobierno, en nuestro caso con el Fondo Monetario Internacional, pero también justamente con fondos buitres, como ya sabemos y como la gente conoce, digamos, de la historia de endeudamiento que tiene nuestro país. Así que bueno, sí, fue una instancia de formación muy interesante que me sirve principalmente para lo que yo tengo en realidad como objetivo, que bueno, está la herramienta del MST en la provincia. Claro, y bueno, ¿y cómo vas linkeando todo eso, ¿no es cierto?, de tu militancia? Sos un referente ya en Gualeguaychú, ¿no es cierto?, y en Entre Ríos también, ¿no?, junto con Nadia Burgos y otros compañeros y compañeras tuyos. ¿Cómo vas linkeando toda esa formación de periodista, ahora con esta diplomatura en economía y también con la militancia, digamos, cómo vas haciendo el abordaje y cuál es tu perspectiva, digamos, para hacer con toda esta formación? Mirá, como decís, estamos en un trabajo arduo. Bueno, vos mencionabas a Nadia Burgo, también está mi compañera que es secretaria general de un gremio, ¿no? Secretaria general del gremio universitario, Sofía Cáceres de Forza, el gremio que las siglas Citrado, obviamente, y demás compañeros que existen en la provincia, porque tal vez, bueno, yo en este último corto tiempo he tenido que tomar, obviamente, el hecho de salir a estar más en público, declarar en medios y demás, tomar parte de esa tarea por el rol que uno cumple en la organización, pero sin duda es que la tarea que tenemos es de más compañeros en todo el partido, porque cada uno va poniendo su grano de arena. Vos bien mencionabas la tarea en Gualeguaychú. Este es un trabajo que abrimos ya hace un par de años, que está compuesto por diferentes trabajadores. Quien justamente conoció nuestra lista en 2021 habrá visto que la conformaba también un trabajador, lo que es el Parque Industrial de Gualeguaychú, que es Raúl Lemes. También en Gualeguaychú, como en el resto de la provincia, y demás trabajadores de la docencia o trabajadores estatal. También tenemos compañeras en el Ministerio de Salud de la provincia, por ejemplo.
Sí, es una tarea ardua, como decías, por las complejidades que los gobiernos nos imponen. O sea, nuestra tarea obviamente es cambiar el modelo en el que nosotros estamos viviendo. En el programa lo mencionabas a Ramón, que lo conozco, militante activo aquí de la ciudad. Y digo de lo que las tareas que nos imponen los gobiernos porque son las que nos están complicando y en realidad llevando prácticamente a niveles insostenibles de la vida. Mencionaba primero que nada la arista económica, pero en tu introducción vos hablabas de la cuestión ambiental. En Gualeguay se vivieron casos que no se pueden creer, no solamente por la contaminación que hacía énfasis Ramón, sino también por lo que fue el caso de Soichú, de una fábrica que Verónica Berizo en ese momento no hizo absolutamente nada por parte del gobierno municipal, tampoco Bordet, ni ninguna de las autoridades nacionales, mostrando un poco al servicio de quienes están todos los funcionarios en este país, independientemente de cuál sea el color que tengan. Y con el color que tengan me estoy refiriendo a la falsa grieta que han querido instalar durante todos estos años, hoy expresada en lo que son las coaliciones del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Nuestro trabajo, mi trabajo en particular, si lo hablamos en esos términos, como yo mencionaba, es la construcción de una alternativa distinta de trabajadores, jóvenes, la diversidad, militantes ambientales, para pelear por un mundo diferente. Puede ser por los lugares donde vivimos, las ciudades, las provincias del país, pero también nosotros tenemos una convicción muy fuerte de que el cambio no solamente hay que hacerlo en lo que es el plano local en el que uno interviene, ni tampoco en el plano nacional, sino también tener un plan internacional. Nosotros construimos junto con el Movimiento Socialista de los Trabajadores, con el MST, una herramienta que se llama la Liga Internacional Socialista, que es como nuestro partido internacional, en donde así como peleamos acá en todos los conflictos que se presentan, también lo hacemos afuera, de manera internacional. Hoy estamos interviniendo en Perú, intervenimos también en Ucrania, intervenimos en España, intervenimos en el resto de los partidos de Latinoamérica, porque bueno, como dije, tenemos esa fuerte convicción de pelear por un mundo distinto, obviamente con una bandera socialista, anticapitalista, comunista, obviamente. Che, Nico, y bueno, antes de irnos ahí a otras partes del mundo, que seguramente nos vamos a dar un espacio para charlar, puntualmente no sé si tuviste la oportunidad de escuchar la apertura de sesiones por parte del gobernador la semana pasada. Hubo una convocatoria, una manifestación a las afueras del Centro Provincial de Convenciones. Estuvimos ahí compartiendo para aquí los televidentes algunas imágenes de lo que estuvo pasando, alguna parte del discurso que Nadia Burgos estuvo expresando allí, como tu visión económica acerca de los planteos, los anuncios que hizo Bordet, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que te pareció según tu punto de vista? Mira, tuve la suerte de participar, Fernando, estuve en la convocatoria del CPC, de la cual formamos parte con el MST, también con el Teresa Vive, ¿no? Nuestro movimiento social. También estuvieron otras organizaciones de la unidad piquetera, sectores de docentes combativos, disidentes de lo que es la dirección de Acla Rojo y Negro, que conforman parte de la dirección, me refiero a quienes están integrados en lo que se denomina la multicolor. Estuvimos presentes. Yo diría que en cuanto a discurso de Bordet, no hubo ningún anuncio rimbombante. Después podemos repasar, obviamente, Fernando, algunas de las cuestiones que mencionó de manera específica, pero creo que lo principal de ese día fue una fotografía que se dio, que era que la gente que estaba atrás de una valla porque no la quería recibir ningún tipo de dirigente político de los que fueron ahí, que estaba desde Bordet y toda la comitiva del Frente de Todos, refiriéndome a los que son los intendentes de cada una en la ciudad, los presuntos futuros, me refiero a Val, me refiero a Creso, tal vez uno que se menciona, que es el intendente de la ciudad que yo vivo, Piallo, obviamente dándole la espalda a los reclamos que existían. En ese mismo día la unidad piquetera estaba haciendo una protesta por un recorte de los programas Potenciar Trabajo que se realizó a medida y a pedido también del Fondo Monetario Internacional, en donde se metió un hachazo de 160.000 programas y ni siquiera hay aumentos que esos programas después puedan llegar a equivaler lo mismo que una canasta básica. Con respecto a lo que dice Bordet, por un lado digo, no hay ningún anuncio rimbombante porque fue un discurso muy, pero muy tranquilo y austero, no hizo promesa absolutamente de nada, Bordet, y las promesas que hizo van a empeorar la situación, digamos, de los puertos. Pero la línea que tuvo de los puertos fue justamente para avanzar en la privatización, como nosotros vemos que sufre, digamos, la ciudad de Diamante, en donde se encuentra el puerto sumamente privatizado por una empresa como Escargil. Y también después los anuncios estuvieron de acuerdo a la provincia, en eso tampoco hubo ningún tipo de variación. La única novedad que a mí me pareció raro es que no haya mencionado la posibilidad de querer hacer una reforma jubilatoria en la provincia,
por el siempre tal mencionado déficit que supuestamente existe en la caja judicial, que existe, pero es a condición de que existan sueldos de privilegio, ya sea de lo que es la caja judicial y también del bloque político que conforman el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que cobran una millonada por ser parlamentarios, por ocupar cargos ejecutivos y demás. Pues otra cosa no hubo, sí se refirió mucho a la cuestión del ordenamiento fiscal, algo que es muy relativo con bombo y con platillo, las paritarias que ha realizado años anteriores, pero hoy en día, por ejemplo, un sueldo testigo de un docente está en 101.000 pesos cuando la canasta básica está arriba de los 163.000. Es decir, que prácticamente arranca 60.000 pesos abajo de la canasta básica, que está calculada para 4 personas, es decir, una familia tipo, pero obviamente que esto sería el ingreso único sin contar el alquiler. Por lo tanto, diría que no hubo ningún discurso que pueda llegar a favorecer a las mayorías sociales de los entrerrianos, sino más bien perjudiciarlas. Claro, recordemos que Bordet está llegando ya con a su 8º año de mandato, ya está cerrando su participación como gobernador, ya imposibilitado de una reelección, así que tal vez parte del discurso haya sido producto de esa situación, ¿no? De que ya tiene que entregar el Estado y bueno, la verdad que ¿cómo ves vos en esta transición que sí o sí va a suceder a otra fuerza política o tal vez a la misma fuerza política? Lo cierto es que va a haber otro gobernador a partir de este año en la provincia de Entre Ríos. ¿Y cómo ves vos que la provincia queda parada de cara a una próxima gestión? Con respecto a lo que es la situación nacional, tiene muchas similitudes. En el caso del Frente de Todos, obviamente las internas que existen a nivel nacional, representadas por los que hay en el peronismo, en el Frente de Todos, ya sea el kirchnerismo, el albertismo, o también en el masismo encabezado hoy en día por el ministro Sergio Massa. Está, bueno, Adán Bal, que lo sigue un poco al gobernador, también está la situación del intendente de Concordia, Cresto, ni hablar Piaggio, representando un poco el kirchnerismo para ver si se postula o no. También se habla de Bailo, en representación de Sergio Massa, para ver si no hace una vuelta la secretaría en donde está para postular. Lo que sí existe también una similitud, así como existen esas riñas al interior del Frente de Todos, que tal vez en Juntos por el Cambio no sea tanto a nivel provincia, pero sí a nivel municipio. Digo, no sea tanto a nivel provincia, porque tal vez Frigerio ha sido una persona que se ha puesto como un ordenador acá y un candidato único de Juntos por el Cambio. La similitud que también existe a nivel nacional es que de esas dos coaliciones ninguna pone en discusión los grandes temas de nuestra provincia y de nuestro país. Por ejemplo, los personajes que yo he mencionado, nadie se opone a lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Más bien, tienen en su programa ordenar la economía de la provincia en base al ajuste que hay que aplicar para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Y no es un dato menor, porque Rogelio Frigerio, el ministro de Interior en el gobierno de Mauricio Macri, y que organizó con Gustavo Bordet cuando estaba en su primer mandato, votar cada ley que pedía el Fondo Monetario Internacional. Y antes de que esté el Fondo Monetario Internacional, cada ley de ajuste o cada ley regresiva que atentaba contra los derechos de los trabajadores y los jubilados que pedía Mauricio Macri. Entonces, genéticamente no hay ningún tipo de modificación que se puede dar, o si hay, es muy mínima, son parte de una misma receta. Desde nuestra postura, o sea, desde nuestro sector, en realidad, en un principio, para poner en pie una alternativa que pelee contra el modelo del agronegocio que está instalado en nuestra provincia, que tantos daños nos hace en materia económica, porque es un modelo que no genera puestos de trabajo genuinos para nada, sino que más bien reproduce la desigualdad. Tenemos que mencionar, además de que vamos, digamos, a una disputa político-electoral, de que Entre Ríos ha entrado en una crisis tremenda en términos sociales. Hoy Concordia y Paraná son dos de las ciudades que pueden ser exponentes a nivel nacional de una pobreza muy generalizada. También hablaba de la situación del desempleo, y yo creo que la adicción es muy grande, donde la mayoría de los trabajadores, de los sectores populares, como decía, viven una carencia de vida muy grande y también una pobreza ya marcada. Bueno, nos vamos a presentar como una alternativa, como dije, peleando contra el modelo del agronegocio instalado, peleando también por algo muy importante, que es que se termine el déficit habitacional que existe en nuestra provincia, que es algo muy marcado también, por el fin de la precarización, que ninguna de estas dos fuerzas propone terminar. Y con la precarización me refiero en el trabajo que se implanta, digamos, y se utiliza desde la parte privada como desde la parte estatal. Hay que decir que en Entre Ríos existe una infinidad de contratos de obra o relojes de empleados estatales, ya sea en los municipios como también en la provincia. Nosotros creemos que eso hay que terminarlo y sin lugar a dudas también acabar con cualquier tipo de privilegio político. Se marco, obviamente como lo hacemos a nivel nacional, con las fuerzas del Frente de Izquierda Unidad. Ya venimos trabajando en lo que son las elecciones adelantadas en el resto del
país, en 5 provincias, hemos firmado acuerdos para ir a enlistar para que suceda lo mismo y los trabajadores, los jóvenes puedan tener una expresión, una voz que sea distinta a lo que es la herencia que viene dejando Bordet, que obviamente también se puede conectar con años más atrás que vienen ocurriendo, porque el peronismo hace casi 20 años, más de 20 años que gobierna la provincia de Entre Ríos, y también una alternativa distinta a lo que propone Juntos por el Cambio con Frigerio a la cabeza. Y fuerza que se trata de instalar a nivel nacional, pero que más bien es un boom mediático que otra cosa, sin desconocer que pueden existir sectores sociales que se identifican impresentables en todo sentido. O sea, es una fuerza que dice que hay que vender a los niños, que hay que vender órganos para sobrevivir. Bueno, también vamos a dar la pelea contra eso, batallar contra eso. Nico, y ayer hablábamos con Ramón, ¿no es cierto?, ahí profundizando un poco sobre el modelo agroexportador tan importante en nuestra provincia, que tantas consecuencias genera y que lo difícil que es, ¿no es cierto?, concientizar a gran parte de la población de realmente lo que está sucediendo. Ayer hablábamos en un momento de un genocidio silencioso, digamos, que está dejando y va a dejar secuelas muy, muy grandes, no solo para esta generación, sino para futuras generaciones. Cuando se plantea por ahí en debates, en discusiones de buscar una alternativa económica, de ver qué otra manera de producción, o si hay otra manera de producción, de administrar la economía, ¿no es cierto?, desde tu visión, ¿no es cierto?, anticapitalista, supongo que vienen hablando, vienen planteando una posibilidad de concreta, de decir, bueno, si no es esto, puede ser lo otro, de tal manera se puede cambiar, se puede modificar, se puede regular, se puede adaptar. Seguramente una transición que va a llevar un tiempo, no puede ser un cambio abrupto, digo yo, porque también hay intereses muy fuertes económicos y gran parte de el Estado se nutre hoy por hoy de ese modelo, más allá de las consecuencias, ¿no? ¿Qué alternativa concreta y qué posibilidad de transformación ven ustedes desde el MST? Yo creo que hay alternativas concretas, pero parte que nada de la discusión acerca de la voluntad política, que hay de aplicarlas o no a las propuestas que nos pueden hacer salir del modelo del agronegocio. Para poner un ejemplo, el Frente de Todos en la última campaña electoral del 2021 hizo un spot directamente en el que decía de que si ganaban iban a sancionar la ley de humedales. Bueno, eso no pasó en absoluto, se sigue cajoneando y demás. Ahora, referido al modelo del agronegocio, a mí me gusta separarlo por partes. Primero, un análisis. En este verano nosotros vimos como todos los productores, los grandes productores en realidad de los pools de siembra, mencionaba, si no me equivoco, te estaba escuchando en la introducción a Agrocopatel, que es uno de los productores más importantes que existen en nuestro país, con otros que se integran en la sociedad rural y diferentes identidades. Son ellos, por ejemplo, los que han provocado que en este verano haya una sequía tremenda, terminal prácticamente de la situación de la tierra de nuestra provincia y de grandes partes del país, principalmente en lo que es la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ellos, siendo los que han provocado esta sequía generalizada en nuestro país, son los mismos que después le reclaman al Estado que los salgan a asistir con emergencia de producción en las zonas rurales. Y eso es porque ni siquiera son capaces de pagarse un seguro para su propia producción. Esto hay que dejarlos bien claro, porque los que dicen de que el Estado obviamente los machaca con las retenciones, que cada vez son menos, porque ahora es que más precarizan a los trabajadores rurales, es decir, que más trabajadores tienen en situación informal, después le reclaman al Estado asistencia. Eso por un lado, porque creo muy importante que hay que mencionar la estafa en lo que son los términos económicos y sociales. Después la cuestión ambiental, el gobierno en sus diferentes estamentos, el nacional, el provincial y también los municipales, han permitido, vos decías, un genocidio a cielo abierto. Sí, en parte sí se puede calificar de esa manera, un genocidio, porque ellos están utilizando veneno para la producción. Eso impacta en el campo y después en las ciudades, sino en el ecosistema entero. Salió un estudio de un científico, Rafael Lachmanovich, en conjunto con la Universidad Nacional del Litoral, en donde demuestran que en la cuenca de Tenta todos los agrotóxicos, los principales agrotóxicos que se utilizan en la provincia. Salida hay, y no son imposibles. Como referí al principio, se necesita de voluntad política. Nosotros proponemos una reforma agroecológica, una reforma agraria en realidad agroecológica, en donde haya producción de proximidad
pero en donde se disputa la producción basada según las necesidades. El cultivo de la soja y también del trigo transgénico que ha entrado a nuestro país está en función de vender esos commodities para la deuda que nosotros tenemos, que como dije tiene un carácter fraudulento. Ahora, nosotros tenemos que tener una producción en base a las necesidades sociales, que es producir alimentos, porque con el modelo que tenemos hoy en día, nosotros no producimos alimentos, lo que producimos mayormente es forraje para que después terminen comiendo los chanchos que producen en China. Y tenemos que poner una alerta, porque no es solamente la soja transgénica, el trigo transgénico, sino que en las granjas porcinas, que son sumamente contaminantes, es un modelo de producción que también lo podemos enumerar como uno de los que provocó un tipo como el que ocurrió con el SARS-CoV-2, con el coronavirus, que provocó la pandemia, la última pandemia que vivió la humanidad. No es una cosa menor. Yo creo que se puede dar un cambio, pero siempre está de fondo la discusión de las necesidades sociales, producir para quién, para qué, de qué manera. Ahí en Gualeguaychú, ayer también recordábamos que se está sembrando tal vez, valga la alusión, un nuevo paradigma con la agricultura agroecológica fomentada desde el propio Estado, ¿no es cierto? De disponer tierras del Estado para que se cultive de esta forma y tal vez sea como el germen de un principio para buscar una alternativa y demostrar, ¿no es cierto?, de que otra manera de producir es posible, ¿no? Que no es que solamente es comprar un paquete tecnológico y, como vos bien decís, ni siquiera poder pagar un seguro para prevenir futuras sequías o inundaciones o este tipo de inclemencias, ¿no es cierto? Por ahí Gualeguaychú está siendo vanguardia en este caso, no sé cómo vos lo ves desde ahí. Lo de Gualeguaychú, en la ciudad que me toca vivir, tiene un carácter contradictorio. Yo, en primer lado, rescato de que pueda llegar a ser vanguardia por la en la ciudad, que fue pionero en nuestra provincia en la lucha contra la instalación de las costeras de Botnia, UPM Botnia, esa empresa que venía de los países nórdicos de Europa a querer contaminarnos acá, obviamente instalada en el país vecino, pero que todos los residuos después caían en la costa del río Uruguay, que terminaba contaminando nuestro río Gualeguaychú. Ahora, yo no creo que sea pionera por parte de lo que es la dirigencia del municipio, por parte de Piaggio. Y digo que no creo que sea pionera porque es el propio Piaggio, después el que abona votos, por ejemplo, para que Bordet gobierne la provincia. Bordet quien impulsa una ley de agrotóxicos que lo único que busca es contaminarnos a nosotros en grande escala. No creo en ese falso discurso, doble discurso, porque también Piaggio forma parte de lo que es el gobierno nacional. Aunque ellos digan que no, aunque se separen o busquen separarse de alguna manera que es inentendible, son parte del gobierno. Por ejemplo, el Frente de Todos que cajonea la ley de humedales. Por eso, yo insisto, lo de Gualeguaychú tiene un carácter dual, que puede ser pionero, puede ser vanguardia, pero producto de la presión del movimiento ambiental que existe en la ciudad, que fue pionero con la lucha que mencioné, que bien firmó obviamente lo que son las ordenanzas del municipio. Ahora, es sobre el éxito de la ciudad, no sobre el departamento entero, ni tampoco Piaggio pone en discusión qué es lo que va a hacer si gobierna la provincia o no. Hay rumores, por ejemplo, en la cuestión electoral. Se habla de que Val puede llegar a ser un candidato a gobernador y puede llegar a ser que tenga una alianza con Piaggio. Bueno, Piaggio iría con una persona que hoy en día es el intendente de Paraná, que tiene un modelo de cementación urbana insoportable. Uno va a la peatonal de Paraná, a las plazas de Paraná y todo es cemento, no se plantan más árboles. Se quiere atentar también contra lo que son las barrancas de la ciudad. Ni hablar del puerto que existe, que está abandonado, quiere hacer ahora una innovación inmobiliaria ahí que no tiene nada que ver de ser un lugar de espacio para compartir para la mayoría de la población paranaense. Yo creo que hay que tener eso en cuenta, porque si no se vende un falso relato de que el gobierno peronista de la ciudad de Gualeguaychú es pionero en estas políticas, pero en realidad no ha hecho mucho, no ha avanzado más allá. En Gualeguaychú, por ejemplo, se encuentran también los principales productores de soja de nuestra ciudad. Y no están exentos de su propia fuerza política. Bailo es uno de ellos, o Bailo tiene mucha relación en realidad con los productores agropecuarios de la provincia. Y él no se despega, no rompe con ese programa político que es el que impulsa el modelo del agronegocio. Bárbaro, Nico. Y para irnos un poquito más al ámbito nacional y en sí la fuerza que el MST, el FIT Unidad, ha ido cobrando todo este tiempo a través de, bueno, justamente de esta unidad que se formó de distintos partidos de izquierda. ¿Cómo ves esa convocatoria que se está haciendo hacia su fuerza política y cómo ves que va de cara a las próximas elecciones que se van a realizar este año? Yo creo que
que las elecciones obviamente van a ser un punto de discusión muy importante en este año, pero con el Frente de Izquierda Unidad, como venimos proponiendo en MST, creemos que dar un salto, o sea, que tenemos que dar un salto, no quedarnos en los marcos de la discusión electoral o meramente electoral, tomar un pueblo de referencia que actúe en todas las actividades o en todos los conflictos que se puedan llegar a desarrollar. Nosotros vemos un panorama en donde puede haber una situación en el país muy dinámica con los trabajadores, con los sectores populares, y creemos que nuestro frente tiene que intervenir de manera conjunta en esos momentos, no que solamente sea para las elecciones. Ese es un reclamo, una exigencia en realidad que tenemos desde el MST, porque creemos también urgente avanzar en que sean más grandes los partidos patronales o las coaliciones patronales que mencioné. Y no va a ser una cosa menos, yo digo que vemos una situación muy dinámica, porque el gobierno, el año pasado hubo en un momento donde se discutía prácticamente que podía caer por implosión propia, por el hecho de la renuncia de Martín Guzmán cuando era el ministro de Economía, por la situación que existía con la deuda en pesos en ese momento, y también por el índice inflacionario que existe. Nosotros estamos sometidos a una espiral inflacionaria que no para para nada, y los salarios no aumentan. Entonces creemos que se van a dar contradicciones, que va a haber luchas por parte de los trabajadores. Ahora hay diferentes provincias, en el caso de Entre Ríos todavía no lo estamos viendo, pero por ejemplo Santa Fe, Córdoba, son provincias que ya están discutiendo en el sector docente de ir a paro, porque la oferta paritaria es un escándalo. Como dije, acá en Entre Ríos el salario promedio, o en realidad el salario testigo de los docentes, va a estar en 101.000 pesos. Bueno, en estas provincias la situación es más o menos similar, pero los gremios han decidido ir a paro, provocada esta situación obviamente por el enojo de las bases docentes que existen. Bueno, eso nosotros creo que se va a replicar en todo el país, porque el plan Massa está atado por alambre. Yo mencionaba la espiral inflacionaria, pero ahora también la economía argentina ha entrado en una situación de decrecimiento. O sea, se está contrayendo lo que es el incremento del Producto Bruto Interno. Bueno, esa situación, cada vez que se dio en nuestro país, significó después que venía una marea de ¿qué va a pasar con los despidos? O sea, va a dejar su puesto de trabajo. Y nosotros estamos sumamente convencidos de que vamos a estar ahí ayudándolos, participando de los conflictos, para que no seamos los trabajadores quienes suframos la descarga del ajuste, que principalmente, como mencionaba, es el Fondo Monetario Internacional. Y Nico, ves que en el oficialismo en este momento, las internas pujantes, ¿no es cierto?, las diferencias que hay en el propio oficialismo internas, también en la fuerza opositora predominante, como es la coalición de Juntos por el Cambio, Cambiemos, no sé cómo se llaman. ¿Vos ves que ellos están pudiendo capitalizar esas internas del oficialismo, o también contribuyen a que, por ejemplo, otros sectores que representados en Milei o en Spert, que vienen hacia un costado más a la derecha, también puedan capitalizar esas diferencias, y cómo queda anclada la izquierda, ¿no es cierto?, plantada para moverse en ese tablero de político que se está desarrollando en este momento, ¿no es cierto?, siendo la recta final hacia las conformaciones de las listas. Sí, la situación interna, yo creo que no hay que desligarla de lo que decía anteriormente, de la situación crítica a nivel económico y a nivel social. Yo, mencioné lo que es el variable. Hay otro indicador que es muy importante, que es el indicador de la pobreza. Nosotros estamos viviendo en un país en donde la pobreza ya pasó el 43%. Es decir, nos acercamos a vivir en un país en donde casi hay un 50% pobre de la población total. Si lo traspasamos a este dato en lo que es la situación de nuestros niños, de los chicos que viven en Argentina, ya sobrepasa el 50%. Es una situación muy crítica. En base a ese marco se desarrolla la crisis política al interior de las coaliciones, que lo que discuten, en última instancia, todas las variantes, es Fondo Monetario Internacional. Yo el Fondo Monetario Internacional va a parecer sumamente reiterativo, pero es la hoja de ruta que votaron las dos coaliciones en el Congreso el año pasado, revalidando la estafa macrista del préstamo stand-by y contrayendo un acuerdo que se llama de facilidades extendidas, que si bien ahora el acuerdo al pedido de reforma laboral, al pedido de reforma jubilatoria y reforma tributaria, es lo que van a solicitar y a lo que presionan a los gobiernos, además de que los tenemos cada 3 meses revisando nuestras cuentas. Ahora, yendo de interna, bueno, obviamente está lo del Frente de Todos. El otro día dijeron que se juntaban en una mesa para tratar de organizarse entre ellos, y fue peor el desastre que después se produjo, porque salió obviamente la candidatura de Scioli, y después de la candidatura de Scioli se rumorea lo de Guado de Pedro, lo de Massa, el operativo Clamor de Cristina.
no saben ellos cómo se van a organizar, pero tampoco están accionando ante el ajuste que yo mencionaba anteriormente, y ni hablar de Alberto que está hablando de una posibilidad de reelección. Y por el otro lado, pasa lo mismo en Juntos por el Cambio. En Juntos por el Cambio se está debatiendo qué velocidad va a tener el ajuste. Ayer, si no me equivoco, fue la presentación de la candidatura de Larreta. Ni bien se presenta Larreta como candidato, Patricia Bullrich le sale con los tapones de punta a criticarlo. Pero la crítica es porque no va a ajustar de una y porque llama a una unidad nacional con sectores del peronismo para tratar de gobernar el país bajo el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y el mismo día salió una foto de María Eugenia Vidal con Macri, creo que inaugurando local, no sé qué, también como una tentativa candidata a las elecciones. El fenómeno de Milei, más allá de que nosotros sostenemos desde el MST de que existe una polarización social que expresa después fenómenos a izquierda y también a derecha, es que atrae a gente que obviamente tiene una bronca legítima con el régimen, una bronca legítima con el modelo que describíamos anteriormente, pero de que la izquierda llamamos obviamente a que no confíen en esos personajes que no proponen nada nuevo, porque si lo de Bullrich es acelerar el ajuste, no tendría problema encabezar o formar una lista con Patricia Bullrich o con el propio Mauricio Macri. Dice que no son castas, pero van con un personaje como Bussi, el hijo de un ex genocida en nuestro país. Y así en las diferentes provincias. En Entre Ríos, para mencionar a alguien de los que integra su fuerza, es que pasar. Müller viene de Juntos por el Cambio. No es que no tiene nada que ver de la política, que no es de ninguna casta, como ellos mencionan, no, son parte de la casta. Lo único distinto en ese marco es el Frente Izquierdo de los Trabajadores Unidad, que como mencionaba, obvio, nos vamos a presentar a las elecciones, vamos a trabajar para que haya listas unitarias. En el caso de que no podamos llegar a un acuerdo para que haya listas unitarias en el marco nacional, utilizaremos el mecanismo de las PASO, que está abierto para que pueda ser utilizado, y después garantizaremos obviamente la unidad en las elecciones generales, pero vamos a batallar contra todas las opciones del Fondo Monetario, porque estos van a ser personeros del Fondo Monetario. Otra cosa, el programa de gobierno y las otras fuerzas son esas, en el marco de la discusión de que se firmó ese acuerdo que yo mencionaba el año pasado. Aquí en Entre Ríos, la fuerza de izquierda en las últimas elecciones ha sabido conseguir, cosechar muy buenos resultados, en un momento siendo tercera fuerza política. ¿Cómo ves que se puede, aprovechar toda esa militancia, toda esa trayectoria que han venido acumulando, tal vez con la imagen predominante de Nadia, ¿no es cierto?, recorriendo la provincia y haciéndose ella como la principal referente aquí del MST en la provincia, pero ¿crees que están en condiciones de poder decir, dar ese salto, digamos, a llegar a mayor cantidad de personas, teniendo en cuenta este disconformismo que estamos hablando de muchas personas por parte de la situación económica? Sí, nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos, como a nivel nacional, también a nivel provincial, con nuestra forma de militopia, nuestros militantes. Haremos todos los esfuerzos para presentar la mayor cantidad de listas en todos los departamentos de la provincia. Vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad de lugares que podamos. Estamos charlando. Sí. Veníamos Bárbaro. Charlando sobre este nuevo panorama que se viene planteando en Argentina electoral con la irrupción por ahí de un agente político como es esta extrema derecha que viene con planteos, de lo más alocados, como venta de niños, venta de órganos, pero sobre todo hay un discurso que particularmente Javier Milei viene pregonando, que es la dolarización de la economía, como que esa sería una solución para los problemas económicos de Argentina, y quería saber tu visión acerca de esta propuesta, de esta posibilidad, si es así, si hay posibilidad de dolarizar la economía argentina. No, la propuesta de Milei claramente que es descabellada, más que descabellada, es servil en realidad a los intereses que defiende. Para poner un ejemplo concreto, hizo el menemismo, que él tanto la defiende también y que generó un empobrecimiento masivo en nuestro país. Y está claro que obviamente forma parte de una política de reforzar la entrega de Argentina. O sea, está atado con toda la política de entrega que viene llevando a cabo también los otros partidos, siendo en este momento a los liberfachos, le decimos nosotros, la fuerza de Milei, también se puede nombrar Esper,
Ramiro Marra o Müller en el caso de nuestra propia, que son responsables en ese sentido, que han prometido esas cosas y que en realidad después terminan generando bronca por las políticas que aplican. Es decir, la miseria que ha generado el Frente de Todos en los últimos 4 años con esto, obviamente la caída del poder adquisitivo, agravándola aún más después de las empresas, el permiso para los tarifazos, la profundización del modelo del agronegocio, son todos elementos que se han conjugado para que después, bueno, vengan estos tipos de fenómenos hacia derecha que presentan ideas. Es un masazo y un shock de incremento, obviamente, de la pobreza. O sea, y después, en otra parte, que es algo que me gusta remarcarlo y muy interesante, que es que muchos políticos, muchos periodistas se han encargado de vender como que si se viene una noche negra y lo único que existe después de lo que es las coaliciones tradicionales del Frente de Todos de Juntos por el Cambio es esa extrema derecha, es Milei, los neofascistas que le dicen. Bueno, pero en realidad el continente y el mundo nos está demostrando que existen otros tipos de fenómenos. Por ejemplo, hace más de 60 días la FED y todo lo que es el Congreso Fujimorista, y no solo Perú. También existió una gran energía en el estallido del 2019 en Chile. En Colombia, en su momento también existió en Bolivia, existió en Ecuador, peleando contra planes de ajuste, porque en nuestro continente también se asemejan mucho las políticas de entrega y de endeudamiento masivo con los organismos de crédito. Yo creo que toda esa fuerza que se ha expresado en las calles, peleando contra regímenes, en muchos casos también reclamando una nueva asamblea constituyente, muestra que hay un mundo polarizado y que lo que prima en realidad son las fuerzas hacia izquierda. Más allá de que después existan traiciones como en el caso yo mencionaba de Chile, el gobierno de Boric actualmente, ni hablar del gobierno de Arce en Bolivia, ni hablar lo que fue la experiencia en su momento del PT en Brasil. Hay que ver ahora cómo es el gobierno de Lula, que se prepara obviamente para traicionar al conjunto de la población, se prepara a traicionar nada más y nada menos que acordó con un personaje como Gerardo Alckmin para que sea su vicepresidente, que en Argentina puede ser el calco o el espejo de Mauricio Macri. Esas expresiones a nivel continental, a nivel latinoamericano, muestran que hay una fuerza de la gente de sacarse de encima los partidos tradicionales, de hacer que no haya una vida digna, que se eliminen los puestos de trabajo genuinos. Creo que hay fuerzas en el continente que pelean en ese sentido, en el sentido contrario en realidad de lo que tratan de imponer. Uh-huh. ¿Qué lectura podés hacer de este juicio político que se ha iniciado, ¿no es cierto?, en esta comisión de juicio político a la Corte Suprema, que bueno, ya tiene alrededor de 60 denuncias o de 60 tipos de delitos diferentes que dan la posibilidad de abrir la apertura de este juicio político? Y si consideras que este desequilibrio que hay entre los tres poderes, ¿no es cierto?, es parte del problema que nos toca atravesar a los argentinos. Mira, yo parto por algo que es algo elemental. Obviamente que el sistema de justicia, el modelo de justicia que nosotros tenemos, tiene un carácter clasista, patriarcal, totalmente corrupto. Eso nadie lo puede negar, o nosotros en nuestra parte no lo negamos para nada. Con respecto a la unificación del arco del capitalismo, una distinción formal, porque los jueces después son designados a dedo, o en realidad no a dedo, pero sí por organismos sumamente antidemocráticos, como después la magistratura en realidad, que son los que terminan decidiendo los jueces, pero que está integrado por funcionarios del poder legislativo en realidad, de quiénes van a ser los jueces, y tienen relaciones endógenas entre la mayoría de ellos, o sea, están sumamente conectados. En el caso de Rosati, por ejemplo, que ahora se le da un juicio político, que en nuestro entender es una maniobra al conjunto por el cambio, también con los ciberfachos, porque ahí se sienten cómodos, por decirlo de alguna manera, y no hablar absolutamente nada de la situación económica y social. Es un personaje que llega a la política desde Santa Fe de la mano del peronismo. Él fue intendente por parte del peronismo. No es que no lo conozcan 4 y que 2 llegaron obviamente en el momento del gobierno del macrismo, que lo pusieron por un decreto de necesidad y de urgencia. Después los pliegos de ellos mismos fueron votados por el Congreso y fueron votados por votos del propio peronismo. Entonces, desconocen todas las maniobras que obviamente tiene el presidente de la Corte Suprema en sus relaciones obviamente con quien es el dueño de Clarín, prácticamente del grupo Clarín, demandaron en lo que es Lago Escondido, un lugar que nosotros fuimos a reclamar porque es un bien común de todos nosotros que nadie puede disfrutar, que lo tiene John Lewis, un magnate británico que obviamente es parte de la población argentina, lo tiene como un enclave imperialista, nosotros denunciamos. Esos acuerdos que tiene obviamente la Corte Suprema no es algo que desconoce el peronismo. Y aparte hay algo elemental, la forma de funcionar de la justicia es la misma
Para ponerlo en términos personales con los que gobiernan hoy en día, desde que Néstor Kirchner asumió hasta que hoy en día gobierna Alberto Fernández, no hubo ningún tipo de reforma ni modificación de la justicia. Sigue siendo sumamente antidemocrática, ni hablar de las elecciones de jueces que yo decía. Nosotros proponemos políticas concretas en este caso. La elección de los jueces y de los jurados por el voto popular, o sea, votamos presidentes, gobernadores, intendentes, concejales, diputados, pero no votamos a los jueces, también a los fiscales había que votarlos, que tengan mandatos revocables, funcionar del actuar de ellos. Y en los casos de corrupción, nosotros entendemos, copiando una experiencia muy fructífera en Argentina, se tiene que crear un humano con plenos poderes para investigar a fondo. Porque con el modelo de justicia actual, con lo que es este juicio político en realidad, si se llegara a concretar, no va a pasar absolutamente nada, porque terminaría en un cambio de figuras. Después vendrían otros jueces que replicarían el mismo modelo y andar de la justicia hoy en día. Y yo decía que es una maniobra por parte del diputado en la Cámara de Senadores con sus propias crisis y obviamente por cómo están divididos los bloques, no tendría un tercio después para sancionar el propio juicio político. Claro. Nico, y no sé si no creo que puedas o te corresponda hablar por los representantes de tu espacio en las bancas concretas, ¿no? del Congreso de la Nación, pero ya se aprobó la admisibilidad, ¿no es cierto?, de este juicio político, ya están yendo a declarar testigos, bueno, de diferente manera, de alguna u otra manera, sigue avanzando este juicio, tal vez seguramente para tapar un montón de otras cuestiones que están sucediendo a nivel económico y social y tratar de desviar la agenda. Pero puntualmente, si llegase el caso de aprobar o no este juicio político, la institución de estos jueces, ¿cómo crees que el espacio del Fit Unidad ahí en el Congreso votaría esta posición? Yo insisto, o sea, ahora en las comisiones no hay ningún integrante, los que nos integran soy del Frente de Todos, porque es una comisión obviamente reducida, no es la totalidad de los parlamentarios de ese momento. Hay que ver cuáles son los componentes. Yo reitero, obviamente que no nos quedamos solamente con que la salida tiene que ser la destitución de los que integran hoy en día la Corte Suprema. Razonamientos formales, sí hay que echarlo a Rosati, sí, nosotros estamos de acuerdo que hay que echarlos a Rosati. Ahora, propongamos una ley de reforma judicial, como le ha presentado el Frente de Izquierda Unidad. O sea, el Frente de Izquierda Unidad ha presentado un proyecto de ley con estos puntos que yo mencionaba anteriormente para que haya un cambio radical de la justicia. Porque votar por votar, en caso de como vos decís, que llegue después obviamente a lo que es una sesión concreta en donde voten todos los diputados, una maniobra como esta no va a cambiar para nada. Lo que política que mencionaba anteriormente, la elección por voto popular de los jueces y de los fiscales, que haya juicios por jurados, que a la misma vez cobren lo mismo los jueces y con esto capaz que alguno va a decir, ustedes piden salarios de miseria. No, pedimos que cobren lo mismo que una directora de escuela, pero que la directora de escuela cobre lo mismo que una canasta básica y esté indexado por la inflación, que obviamente tengan mandatos que puedan ser controlados por todo el pueblo, que sean revocables si no cumplen con sus funciones. Nosotros impulsamos esas políticas y como dije, se han presentado proyectos. Por lo tanto, después se verá, llegado el momento se verá, pero no entramos en maniobras, digamos, de las coaliciones patronales, porque como dije, hoy en día el peronismo le está enjuiciando a Rosati, pero fue el peronismo el que lo llevó a Rosati a la política, haciéndolo intendente de la ciudad de Santa Fe en su momento. Hoy más temprano hablabas de la internalización de las luchas, ¿no es cierto?, con, bueno, representación en diferentes partes del mundo. Me nombrabas Perú, me nombrabas Ucrania. ¿Cómo ves el proceso que se está realizando hoy por hoy o lo que está sucediendo en Perú, ¿no es cierto? Primero con la destitución de Castillo de la presidencia y después, bueno, el clima de violencia social que derivó esa destitución y, bueno, casi la toma del poder de forma abrupta por su vicepresidenta y la posterior represión hacia el pueblo peruano. ¿Cómo ves el panorama actual que está sucediendo allí en Perú? El panorama, obviamente yo reivindicaba la fuerza de los trabajadores, también de los sectores de diferentes partes de la población que han salido a pelear, ha demostrado una gran fuerza, una gran energía para sacarse encima del régimen fujimorista que viene heredado desde los 90. A la misma vez está sucediendo algo que, como vos dijiste, es una matanza sangrienta por parte del propio Congreso, manejado por la fuerza de derecha y hoy en día por la presidenta Dina Boluarte. Ahora,
si bien Dina Boluarte no ha caído, que es la consigna más grande o la consigna más concreta en realidad que están levantando el pueblo movilizado y también el cierre del Congreso y el llamado a una asamblea constituyente, que en nuestro caso decimos que tiene que ser una asamblea constituyente, en el caso de nuestros compañeros me refiero, porque yo mencionaba que formamos parte de una organización internacional, de la Liga Internacional Socialista, tenemos compañeros en Perú que hoy en día están participando del proceso. Hace poco, hace más cerca en el tiempo, digamos, también Cele Fierro, nuestra candidata a nivel nacional, nuestra precandidata a nivel nacional por el MST y dirigente nacional, ha ido a participar de la anarquía que va a pelear por esta asamblea constituyente, y nosotros decimos que tiene que ser libre y soberana también, para que no le integren los parlamentarios que ya están en el Congreso, y además de eso que sea con vistas a que puedan gobernar las propias organizaciones de los trabajadores, o que sea con una perspectiva, un gobierno de los trabajadores y del resto de los sectores populares. A hoy en día se han producido, mencionaba, las matanzas, porque está más que claro que el gobierno de Dina Boluarte el Congreso hoy resiste por un pacto con las Fuerzas Armadas, que como no han sabido el social que hubo, han sacado las fuerzas a disparar a sangre fría y a matar, o sea, matan a quemarropa. Hay más de 60 muertos en Perú hoy en día en 2 meses, porque lleva 60 días también el conflicto, se puede decir casi que hay un muerto por día más o menos. Pero ahora, a la misma vez yo decía que tiene una gran energía social por parte del pueblo peruano, la lucha por sacarse quedan del régimen fujimorista, porque ha habido huelgas regionales, además de huelgas regionales ha habido huelgas nacionales, como la que pasó en el último 9 de febrero, pero sin duda lo que sigue ocurriendo es que en estos procesos intervienen después direcciones políticas que son traidoras de los propios procesos. La CGTP, que vendría a ser lo similar a la CGT acá en Argentina, trabaja para enchalecar su arte, para que cierre el Congreso y se pueda impulsar un proceso de asamblea constituyente, como mencionaba anteriormente. Y otras fuerzas de centro-izquierda que se autoproclaman de centro-izquierda y demás, y que algunas tienen también participación en el Congreso, en vez de hacer un llamado a la asamblea constituyente libre y soberana, en donde el pueblo pueda decidir sobre todos los problemas en general, porque hoy en día no se discute solamente la cuestión democrática de cómo sube Dina Boluarte al gobierno. Perú es un país en donde entre el 70 y el 80% de la población tiene un trabajo precario, no tiene un trabajo en blanco, para que se magnifique y se grafique la situación. He visto que muchos periodistas o también políticos se sorprenden, pero en Perú no hay crisis económica, en Perú no tienen inflación, la población vive en condiciones indignas, donde también no hay salud garantizada como un derecho público, ni hablar de la educación y demás. Volviendo al debate anterior, decía que estas direcciones intervienen para desviar todo el proceso de movilización. En vez de llamar a la Asamblea Constituyente que mencionaba, llaman solamente a que se adelanten las elecciones para este año. Y eso es lo mismo que está pidiendo, por ejemplo, la derecha ya en Perú, no cambian nada, no radican nada, y si hacemos un traslado, aunque no sirvan los traslados mecánicos, pero si lo ponemos como ejemplo, es como destituir a los jueces de la Corte Suprema. Hay que hablar de los modelos en profundidad. Hay que darle a Perú como en Argentina una salida anticapitalista, socialista, en donde se resuelvan las necesidades de la mayoría de la población. Y no solamente, la experiencia ha demostrado que no cambia absolutamente nada. ¿Coincidís o, bueno, qué pensás acerca de esta teoría de que hoy por hoy, a diferencia de lo que ocurría en los años 60, 70, que los golpes de Estado venían a través de las fuerzas militares, en este nuevo contexto, en este nuevo siglo, las destituciones de los presidentes que por ahí no son de una ideología amena al poder económico imperante, bueno, utilizan mecanismos como el lawfare para destituir a los presidentes, como por ejemplo Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil, el mismo Lula, la proscripción de Correa en Ecuador o el mismo Evo en Bolivia. ¿Consideras que hay un plan detrás de todo eso y que están los recursos económicos en puja, no? Yo creo que plan, como tratan de vender algunas fuerzas del progresismo, no creo que exista. Sí creo que exista, que haya convivencia del trabajo de algunos sectores del Poder Judicial con algunas fuerzas de derecha, en el caso de Argentina con Juntos por el Cambio, eso es innegable, pero también hay sectores de la justicia que trabajan con el Frente de Todos. Y tampoco creo que sea la idea de insertar gobiernos para extraer o en realidad saquear los recursos naturales, porque como decíamos y como discutíamos hoy, Bordet no es macrista, es peronista del Frente de Todos y tiene un modelo de saqueo de los recursos naturales y tiene una ligazón tremenda con la justicia entrerriana que ha hecho que den fallos para atrás para poder mantener el mismo sistema que existe hoy del agronegocio, como denunciábamos al principio de la nota. Lo mismo a nivel nacional, hay una entrega constante y sonante de los recursos naturales. Sin irnos más lejos, a principio de año
se juntó Lula y se juntó Alberto para discutir la situación del litio, del petróleo, de cómo explotarla aún más de la economía argentina. En ese sentido, no hay diferencia entre una y las dos fuerzas. Después, lo que es el lawfare, la persecución judicial de un sector de la justicia a sectores políticos, yo creo que existe, eso sí, o sea, se ha demostrado. Nosotros lo denunciamos también a eso, pero no creo que exista un plan sistematizado. Y después lo otro, con respecto a la utilización de las Fuerzas Armadas, no hay golpes porque en muchos casos, los golpes de Estado, no se puede descartar que en algún momento intervienen algunos sectores de las Fuerzas Armadas, pero en muchos casos están destruidos también esos aparatos, producto de las salidas que se han dado los pueblos hacia esa dictadura. Acá en Argentina fue un gran triunfo de la movilización por la cual se echó a los militares del gobierno. Creo que por esa vía no pueden participar. Pero no veo lo que digo, ese plan sistemático pensado como el plan Cóndor para querer desplazar a los gobiernos. Porque en muchos casos la justicia también defiende a esos gobiernos, o también la justicia actúa con esos gobiernos para incriminar a muchos de los que son los activistas. A nosotros mismos, la izquierda, sufrimos ese accionar por parte de los gobiernos. Yo mencionaba el caso de Val, por ejemplo, para dar una idea. Val, que es el intendente de Paraná, bueno, Val con la justicia, con la policía, con todo lo que tenía a mano en sus recursos, cuando hubo un conflicto ambiental acá en Paraná, utilizó todo su servicio. Val también es el frente de todos, no es de una fuerza como Juntos por el Cambio. Sin lugar a dudas, recalco de que existen fenómenos como el que mencionabas vos, de la persecución judicial o del lawfare. Y Nico, ¿qué análisis se hace desde tu espacio sobre el conflicto, ¿no es cierto? Sobre primero la invasión de Rusia a Ucrania, ya hace varios meses que está sucediendo esto y que parece que no tener solución de continuidad y que cada vez se sigue profundizando y, como se dice vulgarmente, cada vez se echa más leña al fuego, ¿no es cierto? Vemos hace pocos días la presencia del presidente de Estados Unidos en Ucrania, hace un par de días la presencia de Giorgia Meloni, la primera ministra de ultraderecha de Italia, también allí en Ucrania. ¿Crees que se está quebrando un eje unipolar a un mundo multipolar, como lo planteó alguna vez Putin en su momento? Empezando por lo último, si bien Estados Unidos sigue teniendo, digamos, su hegemonía a nivel mundial, sí empiezan a haber fricciones por parte de los países imperialistas. De eso no queda duda. Las fricciones en lo que podemos denominar la guerra económica entre China y Estados Unidos cada vez se profundizan más y se vuelven más literales. Ahora, en el caso de lo que fue la invasión de Rusia a Ucrania y la posterior, obviamente, guerra que se está desarrollando, mañana se cumple un año, justamente, nos pidiendo por el fin de la guerra, que en nuestro caso entendemos que el fin de la guerra solamente se puede dar si se retiran las tropas rusas. Porque entendemos que hay una invasión de un país imperialista, en desarrollo, emergente, con un país semicolonial, como es Ucrania. Ahora, así como pedimos que se vayan las tropas rusas de lo que es Ucrania, también pedimos que la OTAN, que Estados Unidos, que todos los países de Europa Central, bueno, que integran la OTAN y la Unión Europea, se retiren y terminen con sus planes de querer colonizar de alguna manera todo el este europeo. Nosotros defendemos la autodeterminación, en este caso del pueblo ucraniano, y defendemos la resistencia del pueblo ucraniano en el sentido de pelear contra la invasión del ejército ruso. Sin embargo, también rechazamos todo lo que es el gobierno de Zelensky. Ya impuso algunas, pero está tratando de imponer más reformas laborales en lo que es el país, a los cuales nosotros rechazamos. Nosotros tenemos una organización en Ucrania, en donde obviamente un sector que vive en Kiev se está encargando de ayudar en el abastecimiento de alimentos a las familias que han sido damnificadas, de tratar de reorganizar la vida, y otros compañeros están en el frente de batalla hoy en día. Yo para magnificar lo que ha sido la política de invasión de Rusia, al día de hoy, con el desarrollo de la guerra en un año, Rusia ya invadió 80 kilómetros cuadrados de Ucrania, es un poco más que un Entre Ríos. Y si contamos la zona del Donbass, Rusia ya se ha quedado con 120 kilómetros cuadrados. Ahora, nosotros creemos que se tiene que ir, que Rusia no tiene nada que hacer con Ucrania. Pero también respetamos, por ejemplo, en la zona del Donbass, donde hay discusiones, obviamente porque hay población rusoparlante, con otros tipos de tradiciones culturales, políticas y demás, que se hagan referéndums también para la autodeterminación de esas propias zonas geográficas, pero sin intervención de Rusia y sin intervención de la OTAN. O
O sea, ninguno de los dos queremos que se intrometa en la discusión de la propia política local de Ucrania, porque su pueblo puede decidir como cualquier otro qué hacer en cuestiones económicas, sociales, productivas y demás. Esa es nuestra visión con respecto a la guerra de Ucrania. Hoy en día estamos defendiendo, como te dije, lo que es la resistencia del pueblo ucraniano, pidiendo el retiro de las tropas rusas y también el retiro de la OTAN de esa zona de injerencia. Que hay que ser claros también en algo. Por responsabilidad de la invasión rusa a Ucrania, hoy la OTAN y Estados Unidos han votado presupuestos para armarse hasta los dientes. Es decir, es un conflicto que no deja de abrir la posibilidad de que se pueda desarrollar una guerra mayor, similar o comparable en realidad a las que fueron las guerras anteriores, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, solamente Biden, de que fue Giorgia Meloni y otros integrantes más de países de la Unión Europea. Ni hablar también de lo que hizo Putin hace unos días, amenazando de que existe la posibilidad de que puedan llegar a lanzar armas nucleares. O sea, hoy la humanidad, producto de los países imperialistas, de los gobiernos de los países imperialistas, en realidad, están poniendo en tela de juicio si no se arma una guerra nuclear de nuevo en el mundo. Nosotros, como revolucionaríamos contra eso, peleamos contra todos estos gobiernos. Pero reitero, en el marco particular de lo que es la situación de Ucrania, estamos a favor de la resistencia de su propio pueblo contra la invasión del gobierno de Zelensky. Estamos totalmente en contra de ese gobierno precarizador que ataca a los trabajadores con leyes antiobreras. Y ni hablar que también pedimos que la OTAN retire todo plan que tenga de injerencia en el este europeo. Nico, y como para ir dando la vuelta y ya retomar a nuestra zona aquí del continente, del hemisferio, este conflicto obviamente entre Ucrania y Rusia ha generado que Ucrania, que ha sido un gran exportador de granos hacia todas partes del mundo, hoy se vea imposibilitada, ¿no es cierto?, de llegar con esas exportaciones a los lugares que justamente destinaba estos commodities más que nada, ¿no es cierto? ¿Cómo queda parada Argentina? Y bueno, obviamente nosotros de Entre Ríos hacer básicamente nuestra principal fuente de exportación, ¿no es cierto? Este tipo de granos que también enviaba a Ucrania. ¿Qué análisis podés hacer económico de ese conflicto y cómo nos afecta directa o indirectamente a nosotros? Eso que decís, Fernando, es muy importante porque el año pasado, producto como mencionabas, de la guerra que se está desarrollando y por el rol que juega en la división internacional, digamos, del trabajo y lo que es el traslado de mercancías, en el caso de Ucrania, que se ubica como un país semicolonial agroexportador con características similares a Argentina, dedicado también a la producción, tuvo un récord de exportación en lo que eran soja, en trigos y demás cereales. Sin embargo, los dólares no los vio absolutamente nadie, y no los vio nadie en el marco de que los productores también recibieron una transferencia monumental de recursos con lo que fue la partida del dólar soja 1, la partida del dólar soja 2 y la partida del supuesto dólar 3 que ahora Massa le quiere dar de nuevo a los productores, que no es nada más ni nada menos que un dólar diferencial, que significa también una devaluación de nuestros propios pesos para que se pueda enriquecer ese sector. Digo que es muy importante porque en Argentina decían algunos sectores, no, producto de la guerra vamos a ver unas ventajas. Las ventajas fue con un 1%, y aparte no se puede festejar nada de una guerra. O sea, me parece total algo de sectores. Y creo que lo que nos trae también son penurias, porque había un gran abastecedor de petróleo, digamos, que también hizo que se cambie el mapa, que se encarezcan los precios. En Argentina se encareció el precio del petróleo, la energía salía mucho más cara, también el gas, y eso nos terminó repercutiendo a nosotros. Y como pasa con todo, ante toda crisis, la descarga no fue sobre los grandes capitalistas, sino que fue sobre el pueblo trabajador, sobre los sectores populares. Nosotros terminamos pagando hasta los platos rotos de la guerra que se está desarrollando por intereses propios del gobierno de Rusia, por intereses propios después, obviamente, del gobierno, ruso, como dije. Bueno, Nico, quiero agradecerte por todo este tiempo con nosotros aquí en Fair News y bueno, estás invitado cuando quieras darte una vuelta aquí, si estás por Gualeguay, a charlar aquí al estudio y obviamente queda hecha la invitación para una próxima comunicación también, si dispones del tiempo y a charlar un poco, a reflexionar un poco de las diferentes problemáticas que nos están aquejando y la que estamos atravesando y cómo todo en definitiva termina interconectado, cómo todo tiene que ver con todo y la verdad que la posibilidad de pensar alternativas, posibilidades, otras vías de solución
siempre son bienvenidas y siempre lo decimos aquí, que la posibilidad de pensar y repensarnos, ¿no es cierto?, como sociedad, pero sobre todo como ciudadanos, para ver qué aporte podemos hacer, cómo podemos contribuir a transformar y mejorar las cosas. Bueno, bienvenido sea, y la posibilidad de charlar con vos en este caso es un gran aporte a contribuir a eso, así que te agradezco. Fernando, yo sumamente agradecido por todo el espacio que me diste en este programa, y sin duda que la próxima vamos a cumplir y vamos a estar en el